este componente de los factores genéticos. Francisco, Sí, doctor. ya, ¿y por qué no interveniste cuando hice la pregunta? Disculpe, doctor, es que mis compañeras están interviniendo. Ya, porque se supone que tú tenías la pregunta, la respuesta, ¿no? Sí, sí, doctor, sí la tenía. Ya. Porque cuando yo suelto una pregunta, yo me imagino que la persona que sabe debe contestar rápidamente, ¿no? Pero bueno, pues ya. A ver, explícanos todo este tema de factores genéticos. Eh, bueno, entonces realizo la presentación de la diapositiva, doctor. Bien, bueno, lo que yo logré investigar es que al menos principalmente la atopía familiar es como una predisposición para responder inmunológicamente a lo que son diversos antígenos y también alérgenos. Y esto conduce a que los linfocitos TCD4 positivos hagan su diferenciación en linfocitos TH2 y pues esto genera la producción de inmunidad E, ¿no? Y hay ciertos factores genéticos que causan la sobreproducción de inmunoglobulina E. Y, y la consecuencia de estas anormalidades genera reacciones de hipersensibilidad a algunos alérgenos, ¿no? Y esto también guarda relación también con los antecedentes que mencionó también, que puede estar involucrada con su profesión, ¿no? Que también guarda sensibilidad a los alérgenos. Entonces, las manifestaciones clínicas que son más comunes en lo que es la atopía, pues se incluye lo que es el asma bronquial alérgica y también la rinitis alérgica. Pero no solo ello, sino también la dermatitis atópica y también algunas alergias alimentarias, ¿no? Bueno, principalmente se ha realizado estudios en donde, en experimentos familiares, en donde se ha demostrado que pues, principalmente los factores genéticos van a desempeñar lo que es un papel importante en lo que es en la atopía, ¿no? Al regular lo que es la síntesis de inmunidad E y también la especificidad para los antígenos para los que se va a unir la inmunidad E. Entonces hay varios cromosomas que van a estar asociados con la atopía. Y, por ejemplo, ahí yo me coloqué una tabla que es como, algunos principales, y hay muchos más, pero los principales que logré investigar es de los cromosomas, que al menos se encuentran el cromosoma 5Q, que va a tener genes que están involucrados en la en la codificación de algunas citoquinas, e interleucinas, como la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que estas van a promover la conmutación a inmunidad E, la interleuquina 5, que lo que genera es una estimulación al crecimiento y activación de los eosinófilos, y también los receptores beta-2 adrenérgicos, que van a regular, bueno, genes que regulan los receptores beta-2 adrenérgicos, que lo que van a hacer es regular la contracción de los músculos bronquiales, y bueno, también la cromosoma 6P, que contiene genes que codifican las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Y algunos de estos también alelos que se encuentran en el cromosoma 6P van a regular las respuestas de las células T a lo que son antígenos y también alérgenos ambientales. Y también el cromosoma 11Q, en donde hay genes que van a codificar una subunidad, la subunidad beta del receptor de la inmunidad E, y que va a mediar en la activación de los mastocitos y un cromosoma especial, el cromosoma 13, que tiene el gen PHF11, que lo que hace es codificar un regulador que está implicado en lo que es la expansión clonal de células B, y esto pues genera la expresión de las inmulinas, especialmente la inmunina E, ¿no? Y en el caso clínico, pues se observa antecedentes familiares como la madre que es diagnosticada con rinitis alérgica, el padre que está diagnosticado con eczema, que es como dermatitis, y el hijo menor que tiene urticaria. Entonces, estos antecedentes muestran lo que sería una agregación familiar de estas enfermedades atópicas, en donde pues, hay un patrón que se observa en donde estas personas pues, del núcleo familiar pues, van a empezar a presentar diversas formas de las manifestaciones alérgicas que son mediadas por inmunidad. Entonces, como comenté previamente, pues la atopía tiene un patrón de herencia multigénico eh, que no principalmente es mendeliano, lo que logré investigar, pero sí tiene una alta heredabilidad. Entonces, en ese caso, eso se observa que la madre gallina probablemente va a aportar alelos que va a favorecer una respuesta inmune de tipo TH2, en donde se hay una alta producción de interleuquina 4, interleuquina 13, y esto favorece la rinitis que presenta. Y por otro lado, el padre de Gina pues contribuye a este caso con algunos genes que van a alterar lo que es la barrera cutánea debido al eczema que produce, a genes como mencioné anteriormente que van a producir la interleuquina 5
Y esta transmisión combinada de estos genes, pues se va a transmitir a Gina y en consecuencia a su hijo, y esto explicaría un poco la predisposición a las manifestaciones clínicas que ambos presentan, no tanto Gina como su hijo. Eso es lo que yo iba a abordar principalmente. Ok, ya. En conclusión, de que hay una carga importante, una carga de factores genéticos atópicos, obviamente en el paciente, que lo pone Sí. en un factor de riesgo. El tener toda esta carga no significa que haya asma, sino Ujú. la predisposición aumenta. ¿Ok? Francisco, ¿cuál es la frecuencia del asma? Eh, Eso estaba en epidemiología. Me parece hay 2 distinciones a nivel mundial y a nivel de nacional, perdón, ahí está puntualmente, a nivel nacional, pues, se va a afectar a lo que es el 25% de la población, según los datos del MINSA. 25% es uno de cada cuatro. Ujú. 1 de cada 4 personas van a sufrir asma. ¿Cuántos somos ahorita en la sala? 11. Si somos 11, acá entre ustedes debe haber 2.5. prácticamente, claro, dos, ¿no? Sí. Adelante la mano los que tienen asma. Nadie. Uno. Cámara. ¿Cuenta, doctor, los que hemos tenido asma? Además, yo tengo asma y rinitis alérgica, doctor, y ambos, como antecedentes familiares, también se repite en varios de mis familiares, asma y rinitis alérgica. Levanten Mm, la mano los que son alérgicos, tienen historia de alergia. No más. ¿Ven? Miren, ¿ah? Ya. Esto le está diciendo que la enfermedad es bien frecuente, porque en un grupo poblacional tan pequeño como el que estamos ahorita, miren la cantidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es más frecuente, Tamara? ¿Asma o tuberculosis? La verdad es que ambos son bastante frecuentes, pero creo que dependería también No, de la zona. esa no O es una sea buena respuesta. No, o sea, ¿cuál es diría más que en frecuente? realidad tuberculosis. A ver, levanten la mano los que dicen que tuberculosis es más frecuente que el asma. ¿Te quedaste solita, Tamara? mm, Levanten la mano los que consideran que el asma es más frecuente que tuberculosis. Es ¿Ven? que hay algunas zonas donde es más frecuente. O sea, quería ligarlo a lo de zona tipo endemia o como zona donde Nada, la enfermedad es más prevalente. nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que acá es 25%. Vamos a poner, bajen la mano nomás, y vamos a poner la cifra más baja, 10%. Uno de cada 10. En tuberculosis no va a ser uno de cada 10 peruanos va a tener tuberculosis, no, pues, sino la tercera, imagínate, el 10% de peruanos serían tuberculosis, 10 millones, si no es así, ¿no? Ah, es verdad, es el asma en Es todo una tasa. caso. La comparación es una tasa, ¿de acuerdo? Siempre la comparación es una tasa, ¿ok? La tasa de tuberculosis creo que está en 60 o está en 20 por cada 100.000. Entonces, imagínense, si uno saca el porcentaje, sale menos del 1%. En cambio, en asma están hablando del 10%, o sea, es mucho más frecuente, ¿ok? Es epidemiología. Ya hemos hablado de, a ver, ¿quién de ustedes, gracias a todos, quién de ustedes tiene factores de riesgo? Tú hablaste de factores de riesgo, ¿no, Francisco? em, no, doctor, yo leo un poco de los factores de riesgo que hay en la paciente, en el caso, Ya, ok, pues, Tamara, ¿cómo puedes sistematizar los factores de riesgo? Bueno, yo diría que tengo la predisposición, digamos, genética a tener mayor riesgo de tener asma, porque casi todos en mi familia tienen o rinitis alérgica o asma o ambos. También la parte de obesidad, porque en mi familia varios tienen obesidad o sobrepeso, en mi caso ya casi alcanzando el peso ideal, pero porque he cambiado mis hábitos de estilo de vida. También en cuanto a los alergenos, tengo un perro, tengo un gato. Y también duermo con el perro en mi cuarto, que sé que está mal, pero por ciertas condiciones así tiene que ser. Entonces, y quizás también por la parte del sedentarismo, no muchos en mi familia hacen ejercicio físico, aunque yo ahora he empezado a hacerlo y se está como que recién haciendo en mi familia para promover un estilo de vida más saludable. Y la Ya, humedad también. Antes vivíamos en Magdalena y era demasiada ya, humedad. Y de todas formas en Lima, este es en el distrito que estés, es demasiado. muy bien. Ok,
Entonces, los factores de riesgo son muchos. Hay factores de riesgos ambientales del macroclima, la humedad, digamos, la polución, la contaminación, son temas macroambientales. Hay temas microambientales que están en los lugares en que uno se expone, que en el domicilio están los animales domésticos, el ácaro, ¿no? Hongos, por ejemplo, que de determinadas zonas, ¿no? Y aparte hay también dentro del estudio, ¿no? Del lugar de estudio, por ejemplo, una pizarra y una tiza, o el estrés también como un factor desencadenante en los estudiantes. Y por otro lado, también tenemos en los lugares de trabajo ocupacional, ¿no? Los componentes inhalatorios como moléculas como pintura, thinner, benceno, todos son factores que pueden ser desencadenantes. Y otros pueden ser, por ejemplo, de macromoléculas como las proteínas, ¿no? Por ejemplo, el panadero, por ejemplo, el ebanista, etcétera, el médico veterinario, ¿no? Que se expone a macromoléculas y obviamente pueden tener ciertos factores. Esos son los factores de riesgos. Entonces, los factores de riesgos pueden ser eh, del macroclima y del microclima. Y el microclima es domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio y lugar de esparcimiento social, como por ejemplo el humo de tabaco, ¿no? Básicamente. Y por otro lado, hay factores propios de la persona, como algunos componentes de medicamentos que pueden producir broncoespasmo. Con respecto a medicamentos, ¿qué medicamentos pueden producir broncoespasmo? Ustedes están llevando farmacología ya. Ahora levantó la mano, sí, para. Ah, no, doctor, esto se me quedó mantenido desde hace rato, perdón, no le llegué a bajar. Ya, perfecto. Pero, ujú. Medicamentos que producen broncoespasmo, ¿quién sabe? Nadie sabe. Ahí pongo factores de riesgos en la diapositiva, factores de riesgos. Doctor, disculpe, ¿no serían los beta bloqueadores? Claro, pues, estoy por eso. Porque, ajá, beta 2 del músculo, sí, disco-bronquial. Claro, y el paciente está usando beta 2, ¿no? Está usando, está haciendo bloqueadores básicamente, ¿no? Ahí está el atenolol, ¿ves? ¿Ok? Que ya, entonces hay un medicamento que tiene factor de riesgo. ¿Qué otro medicamento tiene factor de riesgo de broncoespasmo? ¿Metoprolol? Está dentro del grupo de historia clínica de los beta bloqueadores. Otro medicamento, los los hay, AINE, doctor. así es, los AINE y la aspirina a la cabeza, ¿de acuerdo? Y todos los antiinflamatorios no esteroideos. Muchos pacientes usan antiinflamatorios no esteroideos cuando tienen un proceso gripal y están con tos, todo. Le quitan el antiinflamatorio y se les va la tos. Y entonces la antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque es un proceso frecuente. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos indagado factores de riesgos. ¿Quién de ustedes quiero tocar el tema de los cambios histológicos? Gracias a todos. Pueden apagar su cámara. ¿Quién ha revisado los factores histológicos? ¿Quién ha revisado esto? Lo de anatómico yo, lo de histológico mi compañero. Ya, empezamos a ver, dale anatómico, es que estás tú, Edgar. Ya. En un minuto, ¿ah? No te espantas, Sí, ¿no? doctor, yo soy anatómico, Adrián. Dale anatómico. Ya, a ver. Sí, no me voy a demorar. Está. Un minuto. Antes. Ya. Bueno, después de eso. Ajá, A ahí, ver, ahí. voy a hacer un ejercicio diferente, ¿ya, Adrián? Francisco, ¿qué quieres? Francisco, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? Sí, Francisco y doctor. Flor, ¿ya? Francisco y Flor, que los veo acá. Ya, Francisco, ¿qué quieres saber? ¿Qué te interesaría saber de los factores anatómicos respecto a este proceso? Sin Ah, leer, ¿no? ¿Qué quisieras saber tú? ya. Bueno, como mencioné antes, yo alguna vez sufrí asma y siempre yo quería saber cuando tenía estos problemas de poder respirar, por qué no podía terminar algunas bocanadas de aire y cómo era el cambio que se daba al menos a nivel de mis pulmones, de por qué no podía respirar bien o Ya, terminar ¿por una qué no puede respiración. respirar? ¿Qué influencia tiene en los componentes anatómicos para una dificultad en la respiración? Flor, Ujú. ¿qué quisieras saber de aspectos anatómicos? Sí, doctor. ¿Cómo están mis vías respiratorias? Lo ¿Qué mismo, hacen? lo mismo que ¿Sí? me ha dicho el doctor Francisco, ya. Elena, Elena Grace,
Sí, bueno, a mí me gustaría saber, o sea, leí un poquito que el asma genera una hipertrofia, entonces me Ya, gustaría pues es saber. histología. Es Ah, histología. Ya, Manuel. Ah, perdón, ahí está. Bueno, con respecto al cambio anatómico que puede ser en el pulmón, si es que en un paciente asmático, al menos que es lo que si es morfológicamente es lo mismo un pulmón de una persona sana con un asmático. O sea, si hay una variación, medidas. A ver, si hay diferencia anatómica en un paciente asmático o no. A ver, yo también tengo dudas ahí. Gerson, ¿Se me ve, doctor? ¿sí? Ya. ¿Qué quisiera saber? Bueno, yo quisiera saber dónde exactamente ocurre este proceso del asma. ¿En qué Ok, parte? eso está interesante, ya. William, ¿qué quisiera saber? Bueno, doctor, tal vez en una crisis asmática, ¿cuáles son los músculos que interfieren? Ya, ¿cuáles son los músculos que trabajan en la crisis asmática? Ujú, sí. Ok, Adrián, ahí tienes algunas preguntas que espero que las contestes. Sí, doctor. Creo que la mayoría de estas preguntas estarían en la siguiente diapositiva. ¿Podrías A ver, a ver, a ver. La respuesta, bueno, la respuesta. Como ya estuvimos mencionando, bueno, no voy a ahondar tanto, bueno, solo la aparición del asma principalmente se da en estos bronquios pequeños y bronquiolos, o sea, bueno, cerca al saco alveolar, como se ve en la imagen de ahí, en donde está la aparición del asma. También tenemos que va a haber la broncoconstricción y aparición de edema, y así como también hipersecreción. Y A ver, yo te voy eso haciendo algunas preguntas, ¿ya? Disculpa nos que te va... interrumpa. ya, claro, sí, sí. Ya. Tú me dices que ese es un problema de los bronquiolos terminales, me has dicho, ¿no? Bronquios pequeños y Ya, bronquiolos. o sea, bronquiolos respiratorios. Sí, sí. Eso está en el acino pulmonar. ¿De acuerdo? Bronquiolo respiratorio. Dime, ¿por qué, aparte ya, por qué se produce el broncoespasmo? Por la inflamación que hay en el asma. Ya, una inflamación. ¿Qué Sí. más? Am, las citoquinas que están presentes Ya, en esa él. es inflamación, esa es Claro, sí, inflamación. sí. Ya. ¿Qué otro proceso? Mm, Bueno, creo que el principal sería ese, y además ¿Quién de la sabe? hiperactividad alérgica. Ya, esa es inflamación. ¿Quién sabe? Edgar y Juan Carlos. Ah, doctor, ¿podría ser Correcto, broncoespasmo, broncoconstricción. Nos ajá, concentramos hoy en broncoconstricción. ¿Ves, Adrián? No solamente es la inflamación, ¿ok? La broncoconstricción. Adrián nos ha dicho que solamente existe este evento en el bronquiolo respiratorio. No te vayas, Edgar, no te vayas. Estoy hablando contigo. Ya. Adrián nos ha dicho que en la broncoconstricción, que es una parte del evento y la inflamación, que hay otro componente más que todavía no han dicho, se produce en el bronquiolo respiratorio. Yo te pregunto, Edgar, esta broncoconstricción, ¿qué significa? ¿Qué estructura está comprometida para hablar de broncoconstricción? los bronquiolos serían, doctor. Ya, y en el bronquiolo, ¿qué estructura del bronquiolo? Bueno, el músculo liso. Va a Ya, haber el músculo liso. ¿Y solamente hay músculo liso en el bronquiolo? No, también hay células que van a No, producir no, yo no he dicho eso. Yo te estoy preguntando, ¿solamente hay músculo liso en el bronquiolo? no, también hay células basales. No, yo no estoy preguntando si hay otras células. Yo estoy diciendo si solamente hay músculo liso en el bronquiolo respiratorio o también hay músculo liso en otra zona. No, también hay músculo liso diferentes. ¿En dónde? Bueno, En toda la vía. toda la vía, en realidad. Ya, entonces no solamente hay la broncoconstricción en el bronquiolo respiratorio. O solamente se afecta el músculo del bronquiolo, el músculo liso del bronquiolo respiratorio. Porque Adrián nos ha dicho eso, ¿ah? ¿No, Adrián? ¿O me equivoco? Bueno, sí, doctor, sí. Ya. Endas, ¿qué dices? No, creo que no hay nada más que agregar. También el edema también podría ser el edema No, causado. estoy hablando del edema, estamos hablando del músculo liso. Ya, ¿Dónde es el músculo liso?
Hay músculo liso en toda la vía aérea. Entonces, el músculo que está en los bronquiolos lobales, los bronquiolos segmentarios, subsegmentarios, en los bronquios de décimo orden, de decimoonceavo orden, hay músculo liso. ¿Eso se comprometen, sí o no? Sí, sí hay compromiso. Sí hay compromiso. Adrián, no solamente hay compromiso en el bronquiolo respiratorio. Está bien, Entonces, doctor. por eso que es importante saber dónde existe músculo liso. Porque donde exista músculo liso va a haber compromiso. ¿Ok? Ya. El segundo componente, Gerson, ¿cuál es? Ya han dicho inflamación, le han dicho inflamación y él ya ha dicho broncoconstricción. ¿Cuál es el tercer componente? La secreción de moco. Correcto. Ya, ahora la misma pregunta. ¿Quién secreta el moco? Las células caliciformes del Correcto. epitelio. ¿Y dónde hay células caliciformes? En el epitelio pseudoestratificado. Ya, Bueno, o sea, hay en la tráquea células caliciformes, hay en el bronquio principal células caliciformes, hay en el bronquio lobar células caliciformes. en el bronquio, en el bronquiolo. Bronquios, en los bronquios. Sí, sí hay bronquios, bronquiolos. Claro, bronquios y bronquiolos. ¿De acuerdo? Los bronquiolos, el bronquiolo terminal, ¿dónde está ubicado? Prácticamente, pues, al final, no sé, prácticamente es en el pulmón mismo, en el parénquima pulmonar, ya llegando a los alvéolos. Sea malo, pues. Ah, ya sí que está en el pulmón, pero. No le entiendo muy bien la pregunta. O sea, exactamente cómo sería. Su anatomía, pues, su histología. Ya, yo hago un corte de segmentario del bronquiolo principal derecho, ¿encuentro células caliciformes? Yo me imagino que ustedes tienen, están ahí en el resto frente a su computadora, me están escuchando. Imagino que tienen su ChatGPT, sus inteligencia artificial, y me imagino que estarán preguntándole, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, y le está dando una respuesta. El tema es que están con la duda si estará diciendo la verdad o será otra cosa. ¿Quién tiene la respuesta? Lo que pasa, a ver, es fácil hacer una diapositiva y es fácil leer una diapositiva. El tema es que hay que saber explicar qué hay detrás de la diapositiva. Hiperplasia de células clasiformes, glándulas submucosas. ¿Ya? Pero ¿qué más hay atrás de eso? ¿Ok? Es fácil venir a leer una diapositiva, pero no es fácil entenderla y qué hay detrás de la diapositiva. Y eso es lo que necesitan ustedes. ¿Ok? A Doctor, ver, dime. doctor, hace rato comentó que daba en las vías respiratorias también el asma, pero yo tenía entendido que solo las vías conductoras en sí son las encargadas de tener tejido muscular liso y las vías Ya. respiratorias de la respiración exactamente, porque ya tenían, ahí cambiaba todo el epitelio. Las vías conductoras es desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal. Sí, sí. Y la vía de intercambio es bronquiolo respiratorio hasta el Ajá. cerebral. Y tu compañero Adrián habló muy claritamente del bronquiolo respiratorio, no metió en el problema. Sí, La sí. pregunta es, ¿en el bronquiolo respiratorio existe el músculo liso, sí o no? No, ¿Por qué no? porque exactamente se dedica a la respiración, al intercambio de gases. Necesita ser una capa muy delgada, ¿Por qué se llama bronquiolo respiratorio? porque ahí ya empieza el intercambio de gases. No. ¿Por qué se llama bronquiolo respiratorio? Pero yo también te puedo decir ductus alveolis alveolar y ahí hay intercambio de gases. Uy, no lo sé, doctora, ya. Quemó. Y ya han aprobado histología, ¿no? Ya han aprobado anatomía. Ok. Bronquiolo respiratorio, a ver, la vía aérea se va dividiendo, ¿no? Hasta más o menos decimosexto orden, o sea, bifurcación. Ahí llega hasta el bronquiolo terminal. A partir del bronquiolo terminal viene el bronquiolo respiratorio, que son bronquios más alveolos. Y vuelvo a repetir, bronquios más alveolos. Por eso también se llama bronquiolo respiratorio. Después de eso vienen los ductos alveolares. Ya no hay bronquios, son ductos alveolares. Y después de eso vienen sacos alveolares. Ya no hay bronquios.
Eso, bronquiolo respiratorio, ductos alveolares y sacos alveolares, porque el bronquio tiene alveolo, se le llama zona de intercambio gaseoso. Que en otra palabra, sí. ¿Cómo se llama esa zona? Anatómicamente hablando. Gerson, ¿cómo se llama la zona en donde existe bronquiolo respiratorio, ductos alveolares y sacos alveolares? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pura carita pensando, poniendo todos ustedes. ¿Quién sabe? Adriana. ¿Ven? Por eso digo que es importante la anatomía, ¿no? Porque la anatomía le está diciendo dónde hay una zona de conducción y una zona de intercambio gaseoso. En la zona de intercambio bronquiolo respiratorio hay músculo liso también en el bronquiolo respiratorio, por eso que también se afecta el bronquiolo respiratorio. ¿De acuerdo? Pero el bronquiolo respiratorio ya no es zona de conducción, es zona de intercambio. Pero también se afecta el bronquiolo terminal, esa sí es zona de conducción. ¿De acuerdo? Por eso que uno tiene que saber dónde está el músculo liso. ¿Ok? A ver. Y ahí hay cambios histológicos, ¿no? Adrián, tú estabas hablando, gracias Gerson, te puedes retirar, no hay problema. Adrián, hay cambios histológicos, ¿no? ¿Cuáles? Sí, esos, bueno, eso ya lo veía mi siguiente compañero, pero podemos... Bien, ¿quién ve cambios histológicos? Gracias, Adrián. ¿Edgar? Sí, sí, doctor. Ya. Bueno, siguiente diapositiva para ver los cambios histológicos. Bueno, ahí primero puse una imagen ¿Puedes donde se regresar a puede la ver. anterior? Discúlpame, ¿puedes regresar a la anterior? Eso es Bien, normal, o sea, no hay cambios, aquí no hay cambios, aquí no se ven los cambios. Ese es no, el ya sé, epitelio. pero uno parte de lo normal, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Ahí ustedes tienen, mira, cilios, células caliciformes, ¿no? Células cilíndricas, membrana basal, glándulas submucosas, básicamente, ¿no? Y eso está en el epitelio respiratorio, que está desde la tráquea, desde arriba. Y ahí le está diciendo que hay células caliciformes. Pero también hay componentes glandulares que van a salir, obviamente. ¿Ok? ¿Y su histología del acino pulmonar la tienes? ¿La histología del acino pulmonar la tienes? No, doctor. Ya sería importante tenerla porque ahí también hay compromiso, ¿no? Ya, ahora sí. Y tú ves que ahí tienes una gráfica en el lado inferior, que viene, que es cosa en el lado izquierdo, ¿no? El lado extremo izquierdo, para el otro, ahí. ¿Qué es eso? Una glándula submucosa. Sí, es una glándula submucosa. Así es que también está metida en el tema de la fisiopatología, ¿sí o no? Y eso está en toda la vía respiratoria. ¿Ok? Por eso que no solamente la enfermedad es exclusivamente el bronquiolo respiratorio, como nos dijeron al principio. ¿Ok? Ya. A ver, Edgar, dale lo que nos hace en menos de un minuto, ¿ah? Ya. Bueno, lo principal es que se ve ahí todo un bronquiolo y vamos a ver aquí que hay vasos agrandados que se ven como estas claritos, los colores rojos más intensos. Y también vamos a ver una pared bronquiolar gruesa y vamos a ver una pared bronquial gruesa, ¿no? A la imagen contraria, que esta es una imagen de 100x, la imagen contraria viene a ser una imagen de 650x, y ya aquí es donde vamos a poder ver este aumento de la producción de moco, el músculo liso de forma hipertrofiada, y también vamos a ver justo la eosinofilia, que serían esos como globitos rojos que hay abajo porque son citoplasma rojizo. Vamos a ver también una membrana basal. Bueno, siguiente imagen para poder ver mejor a detalle cada uno de los cambios. Ya. En esta primera imagen vamos a ver la hiperplasia de las células caliciformes, que son las que están arribita, justo están con un asterisco chiquitito. Ya, ahí está la hiperplasia. En la siguiente imagen, aquí también de pasada se puede ver el infiltrado linfocitario, bien, bien claramente, y aparte también vamos a poder ver el engrosamiento de la membrana basal, que también se ve en la siguiente imagen, que tal cual está señalada con dos flechitas, todo el bordecito. Ahí está justo donde está la manito, ahí está la membrana basal engrosada. Después también, siguiente imagen, vamos a ver este desprendimiento del epitelio. Esta es una imagen de 400x y aquí ya podemos ver este desprendimiento del epitelio, lo cual va a ser, permite mayor el ingreso, la empeorabilidad de los patógenos, de los alérgenos. En la siguiente diapo.
Y bueno, justo como mencionaba la eosinofilia, esta es una imagen donde vamos a poder ver claramente la eosinofilia y unos marcadores que nos indican también de que hay eosinófilos, como serían los cristales de Charcot-Leyden, que serían los que están con flechita y se ven como cristales tal cual. También vamos a ver algo característico, la metaplasia escamosa de revestimiento, que va a ser este cambio del epitelio a epitelio cilíndrico a escamoso, ¿no? Y siguiente imagen. Aquí está también, aquí se ve clarito la imagen, la hiperplasia del músculo liso, ¿no? De las fibras musculares. Y en la siguiente imagen creo que se puede apreciar la hiperplasia también de la glándula submucosa. De la glándula mucosa, la glándula submucosa. A ver, siguiente diapositiva. Ya, y bueno, eso también es la hiperplasia del músculo liso. Y la última, no, esta es de fibrina, en realidad me olvidé el nombre, me confundí el nombre, pero aquí se ve la fibrina y la última imagen, los macrófagos alveolares. Bueno, esos serían los principales cambios Ok, de ahí veo, pasa a la siguiente diapositiva. Veo ahí cambios bioquímicos. ¿Quién va a ustedes a hablar de cambios bioquímicos? Gracias. Buenas tardes, doctor. Yo. Cintia Seguela Romero. Cintia, vamos. Ok, sí, justamente los cambios bioquímicos que se van a dar en este proceso asmático están estrechamente ligados con la respuesta inflamatoria propia del cuerpo. Y pues acá podemos empezar, ¿no?, con la respuesta inflamatoria que está mediada por las células, en la cual el pilar, ¿no?, que va a jugar un papel fundamental va a ser el linfocito T helper 2, el TH2, ya que esta de acá va a estar sobre todo activada frente a la presencia de antígenos, ¿no?, los cuales van a hacer que esta pueda secretar citoquinas proinflamatorias, dentro de las cuales podemos destacar pues la interleuquina 4, la 5 y la 13, siendo la 4 aquella que va a promover a la célula B, que pues produzca y la inmunoglobulina E. También tenemos la 5 que nos va a ayudar pues a activación de eosinófilos, y también la 13 que va a estar ligada a la fibrosis pulmonar y la hiperplasia, que ya fue explicada en los cambios histológicos. También vamos a tener que pues van a estar muy activos los eosinófilos, que fueron activados por la interleuquina 5, y esta pues lo que van a hacer es generar proteínas catiónicas, leucotrienos, peróxido de hidrógeno. Y también los mastocitos, que pues tienen gránulos que contienen histamina y leucotrienos. Justamente estos de acá son mediadores bioquímicos que esto van a coordinar lo que es la respuesta inflamatoria propiamente dicha. Y pues ya se explicó esta parte, ¿no?, de la producción de inmunoglobulina E, que generalmente va a hacer la sensibilización del mastocito. Y pues en cuanto al leucotrieno, algo que también es característico, es que va a aportar mucho a lo que es la broncoconstricción, el aumento de la permeabilidad vascular y la secreción de moco, también que van a agravar justamente el estado asmático. Y tenemos las prostaglandinas, que de igual manera van a actuar activamente en la vasodilatación, el reclutamiento de eosinófilos, neutrófilos, y de esta manera también exacerbar la broncoconstricción. Y bueno, pues acá hay una imagen pequeña, pero ahí se puede observar cómo es que cuando hay una activación de un mastocito por el ingreso de calcio, va a hacer que pues esta de acá secrete vesículas que tienen va a haber dos formas, ¿no? Que primero secrete vesículas que tienen los gránulos propios, que van a tener pues la histamina, la heparina, que ya son factores proinflamatorios, o también puede ser por la parte de la vía de la fosfolipasa, ¿no? Puede activar la fosfolipasa A2, lo cual va a dar pie al ácido arquidónico, y esto de acá pues va a ir por la vía de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, que también ya hemos visto anteriormente. Y pues esto de acá nos va a dar como resultado final la producción de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que ya mencioné y que también están en relación a lo que es la respuesta inflamatoria. Ahora, puedes disminuir la imagen. Y justamente también estaba buscando información, ¿no? ¿Con qué más puedo complementar todo esto y no solo quedaba en el proceso inflamatorio como tal? Y encontré un artículo en el cual hablaba sobre la misma acción de los canales iónicos propios de las células que son parte del tejido pulmonar. Y bueno, voy a destacar a dos, que pues vienen a ser el que está acá, que es pues el receptor, los canales TPR, pues, y estos de acá pues tienen dos tipos, ¿no?, el A y el B. Para no pasar tanto en la estructura, lo que pasa es que esto de aquí es que son los selectivos y tienen como función responder a estímulos físicos y químicos, y pues por ende están relacionados a la percepción sensorial del dolor, calor, frío y presión, pero también a lo que es la respuesta inflamatoria y la hipersensibilidad.
Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos encontramos en un caso de asma, va a haber una hiperreactividad bronquial. Entonces, estos van a estar activados y pues van a promover la liberación de los mediadores proinflamatorios y explicados y el aumento de la contractibilidad del músculo liso, finalmente llevando a la broncoconstricción. Los otros canales iónicos que he considerado también son pues los canales de potasio activados por calcio. Y pues aquí también hay dos tipos, uno en el cual es el que se encuentra a la izquierda, que es pues la A, que necesita una conductancia intermedia, y el de la derecha que necesita una conductancia alta. Para centrarlo más en el caso del asma, es que justamente estos canales van a modular las respuestas de las células inmunitarias, como en el caso de los linfocitos y también los eosinófilos. Entonces, estos van a regular la liberación de citoquinas y de mediadores, ¿no?, inflamatorios. Y pues también a nivel ya de lo que es el músculo liso bronquial van a regular la contracción y también la hiperreactividad bronquial. Y bueno, eso sería todo en cuanto a mi exposición. No son los únicos canales que existen, por supuesto, pero son aquellos que consideré para no dilatar tanto tiempo y también para dar hincapié en solo algunos. Ya, está bien, ok. Una pregunta. Por ahí te escuché cambios de la remodelación, ¿o no? Bueno, sería como consecuencia de la inflamación. No lo mencioné como tal, no recuerdo haberlo mencionado como tal, pero sí es que cuando hablamos de una exacerbación y hablamos de que progresivamente va a haber cambios de la remodelación justamente por la hiperplasia y lo que le explicaron histológicamente y anatómicamente mis compañeros. Muy bien. Y ¿qué se entiende por teoría de la remodelación celular? ¿Qué se entiende o qué entiendo yo? Bueno, ¿qué entiendes tú? Bueno, yo entiendo de que, pues, por diversos motivos, el tejido propiamente dicho, sano, que se encuentra, pues, a expensas de una hiperreactividad, ya no va a cumplir de la misma manera su función. Entonces, pues, esto hace que la función que cumplía ya, como que se vea como que potenciada, haciendo que cambie, pues, su morfología para seguir cumpliendo esa función justamente en este caso, ¿no? Sería que hay siempre mediadores que van a estar como que induciendo lo que haga esa función, entonces cambiaría este tejido, estaría pues cambiando, ¿no?, su forma para tratar de compensar y de cumplir con eso. No sé si me dejo entender. Muy bien. Ok, los cambios de remodelación es que, a ver, la remodelación normalmente genera como su nombre lo dice, se está remodelando constantemente las células y la estructura de nuestro organismo. Ya, porque sí existen enzimas que lisan, destruyen, y enzimas que forman. Y entonces se produce un equilibrio, básicamente. Mientras que ese equilibrio se mantiene fisiológicamente, no pasa nada. Pero las inflamaciones crónicas, o sea, cuando hay demasiados mediadores, generan un desbalance enzimático. Y ese desbalance enzimático me puede generar, obviamente, cambio de la regulación. Sí, Tamara. Sí, doctor. Justo yo también voy a hablar sobre mi parte de la fisiopatología del asma, y ahí explico más o menos la relación entre los mecanismos inmunológicos, los mediadores inflamatorios y cómo es que se produce en sí esta remodelación bronquial. Ok, entonces es el momento que lo digamos, ¿no? A ver, procede. Ok, pueden colocar mi parte, por favor. Gracias, Cintia. Ya, sí, la siguiente es, ajá, ya listo, ok. Vayamos rápidamente entonces con la fisiopatología del asma. Como ya recalcamos, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que principalmente va a afectar, como indico ahí, bronquios y bronquiolos. Va a existir una obstrucción reversible del flujo aéreo junto con o sumada a una hiperreactividad bronquial en este caso. En Gina, también la inflamación bronquial persistente y posiblemente con todo lo que hemos observado en cuanto a las manifestaciones clínicas, estemos ante justamente la remodelación de la vía aérea que ya esté avanzada en su caso. Después, ¿qué pasa con la parte de los mecanismos inmunológicos? Lo que pasa es que los tipos de asma son diferentes, y sobre todo el tipo de Gina, que tiene los antecedentes familiares atópicos como lo de la rinitis, la urticaria y la convivencia con los alergenos que son sus mascotas en sí, va a iniciar una respuesta inmune que va a estar desregulada frente a estímulos ambientales que en realidad son comunes o inocuos. En este caso, los linfocitos TSD4+, o también de tipo TH2, van a ser los que liberen las interleuquinas, que van a ser IL4, IL5, IL13, que van a aumentar la producción de inmunoglobulinas E, y que también van a, por ejemplo, específicamente, la IL5 recluta los eosinófilos
para poder iniciar con este proceso de la inflamación y perpetuarse esta inflamación, que se promueva la hipersecreción de moco, o también que se altere la contractibilidad del músculo liso bronquial, como también estamos hablando de ello. Y justamente esta inmunoglobulina G se va a unir a los mastocitos, que justamente al estar reexpuestos constantemente al alérgeno, van a empezar un proceso de desgranulación, liberando histamina, leucotrienos, prostaglandinas y desencadenando lo que observamos en las manifestaciones clínicas como tal, que son broncoespasmo, edema, la hipersecreción de moco, y todo eso va a empezar a estrechar el lumen bronquial. Y eso se manifiesta como cuando observamos también esa estrechez va a estar reflejada en tos seca, en sibilancias, en que se sienta como una opresión torácica y justamente que se afecte también su flujo respiratorio, bueno, expiratorio en este caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con... Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo se da esta remodelación bronquial como tal? ¿Puedes ampliar la imagen, porfitas, la del medio? Ya, justamente como se da una inflamación bastante persistente, esta va a haber dos fases que lo vamos a observar, y lo que va a pasar es que esta inflamación, al ser incontrolada, va a empezar a remodelar la vía aérea, porque ya va a ser un daño más a nivel estructural, que puede ser esto inicialmente reversible, pero luego puede llegar a ser irreversible. O sea, remodelación es cuando ya está remodelado, como cuando remodelas tu casa, se destruye y construyes otra vez, entonces ya es irreversible. En este caso va a incluir cambios en cuanto a la membrana basal como su engrosamiento, también cambios que se mencionaron a nivel histológico como hiperplasia, hipertrofia, las hiperplasia de las células mucosas, o sea, glándulas mucosas que producen el moco, perdón, hiperplasia, hipertrofia del músculo liso también, y fibrosis esto a nivel del epitelio. Y en ese caso eso se va a ver también en los exámenes, por ejemplo, que le han realizado en la radiografía gallina, porque ahí se observan los espacios intercostales que están aumentados, signos de hiperinsuflación pulmonar, y en este caso es consecuencia directa de esta obstrucción pulmonar que estamos observando acá. También los mismos músculos que están contraídos van a oprimir la vía respiratoria aérea, como se indica en la imagen, y esa pared inflamada o engrosada es lo que está obstruyendo el flujo de aire como tal. Achícalo, por favor. Muy bien, entonces estas dos fases que quería mencionar también son dos, la temprana y la tardía. En el caso de la temprana, primero es frente a los alérgenos, como en el caso de ella, su hámster, su gato creo que también tenía. Y lo que va a pasar primero es que se sensibilizan a la inmunoglobulina E y en los mastocitos y en los basófilos. Entonces, como expliqué anteriormente, se inicia el proceso de desgranulación, se libera la histamina, leucotrienos, prostaglandinas, causa el broncoespasmo, aumenta la permeabilidad vascular, que es lo que va a causar el edema en sí, y se produce la hipersecreción de mocos. En cambio, en la fase ya tardía, las células inflamatorias como los mismos eosinófilos, basófilos, neutrófilos y las células T van a ser las que prosigan con este proceso de inflamación persistente y se inicia el proceso de remodelación bronquial, y las interleuquinas van a prolongar la inflamación al mismo tiempo que aumentan con la remodelación. ¿Y esto cómo va a afectar a la función pulmonar que está ahí arriba? Bueno, como observan, se va a ir reduciendo o achicando el radio de las vías respiratorias, obstruyendo el flujo de aire, disminuyendo la compliance y aumentando lo que es el trabajo o esfuerzo respiratorio. Eso sería todo por mi parte. También, Doctor. A ver, ¿cómo estamos ahí? Ya, cambios anatómicos, eso ya hemos tocado, ¿no? Remodelación también ya se ha tocado, ¿ok? La remodelación es un proceso inflamatorio. Cuando esta remodelación no se da, entonces se hacen cambios estructurales y ya no se da reversibilidad, ¿ok? Que es la conclusión que podemos decir. Muy bien, ¿quién sigue? Después de los cambios de remodelación, ahí vienen los cambios, estamos hablando de cambios anatómicos, cambios funcionales. A ver, quiero ver cambios funcionales. O fisiología. ¿Quién tiene esa parte de ustedes? ¿Quién tiene ahí? ¿Nadie? Yo, doctor, no sé si... Ay, ya. ¿Se me escucha? ¿Se me Sí. escucha? ¿Se me ve? No, ya.
Tú eres... mm, Bueno, hemos dividido la sesión de fisiología en dos secciones. Yo me voy a enfocar más que nada en la parte de en la parte de la espirometría. Entonces, como ya hemos ido analizando la espirometría desde el inicio, ahora vamos a verlo con un poquito más de detalle. Empezamos en primer lugar con la... Ahí déjalo, ya, ahí. Bueno, vemos que en el caso clínico a la paciente se le realizó una espirometría para más que nada ver cuánto aire puede exhalar, ¿no? Que es un, es una evaluación clásica, ¿no? Que se realiza. Empezamos con la capacidad vital forzada, que, bueno, sabemos, ¿no? Que es el volumen de aire total que una persona puede exhalar después de una inspiración máxima. Y en este caso fue de 82%. Es un valor dentro de, digamos, casi de lo normal, pero está levemente disminuido. Después tenemos al el BEF1, que es el volumen expirado en el primer segundo. Y en este caso, también nos ayuda a evaluar la obstrucción de las vías respiratorias. Y como podemos ver, el valor ha sido del 67%, lo que también nos va a indicar que hay una obstrucción, digamos, leve, entre leve y moderada del flujo aéreo. Y ya teniendo estos dos valores, es que ya tenemos nuestra relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, que en este caso fue del 70%. Y está, digamos, del límite inferior o sea, está de lo normal, el límite inferior, lo cual esto también, digamos, nos va a sugerir que hay un patrón obstructivo. Y acá solamente para mencionar que esto más que nada disminuye porque el BEF1 está disminuido, pero hay otras, digamos, otras patologías respiratorias en las que esto cambia porque la capacidad vital forzada es lo que disminuye. Pero en el caso del asma no. En el caso del asma es porque el BEF1 está más disminuido a diferencia de la capacidad vital forzada. Entonces, ya teniendo esto, ahora vamos a ver cómo ha sido la respuesta a los broncodilatadores. Ya, se aplicó un broncodilatador y se repite la prueba. Entonces, vamos a ver que el BEF1 va a mejorar. Hemos visto que está desde el 67% a 80%. Hubo un aumento del 13%, y entonces esto va a constituir una respuesta, digamos, positiva y significativa del broncodilatador. Entonces, esto nos va a indicar que, como ya lo mencionaron al inicio, que esta obstrucción es reversible. Y, y ya, bueno, eso sería básicamente, para no repetir lo que han estado mencionando desde el inicio del caso clínico. Pero también hay otro análisis de la fisiología, pero eso ya lo va a explicar mi compañero. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se altera cuando hay una obstrucción de la vía aérea? ¿Qué parámetro funcional se altera cuando hay una obstrucción de la vía aérea? ¿Quién contesta? Dime. Gerson, creo que levantó la mano, ¿o no? Sí, doctor. No levanté la mano, pero sí creo que sí me acuerdo. Exactamente cambia el flujo expiratorio máximo. Correcto, o sea, un flujo cae. Ya, el pico flujo, el flujo expiratorio máximo, cualquiera de los dos. Ya, y cae el flujo. Al caer el flujo caen las moléculas de oxígeno, y al caer las moléculas de oxígeno la presión alveolar de oxígeno disminuye. Obviamente hay una garganta alveolar arterial y pasa a la presión arterial. Y si está disminuida la presión arterial, entonces va a disminuir la saturación. Y por eso que el paciente desatura. Inmediatamente, ¿qué hace? Mecanismos compensatorios. ¿Qué hace? Incremento mi gasto cardíaco a expensas de incremento de mi hemoglobina porque estimulo las células justaglomerulares del riñón. Hago taquicardia, hago taquimia, porque tengo poca sangre y tengo que mandarla las más veces posible a todo el organismo.
Entonces, esos son los factores que hacen que la curva se desplace hacia la derecha, fundamentalmente. Todo lo contrario hace que la curva se desplace hacia la izquierda. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién sigue de ustedes en la diapositiva? Justamente yo, doctor. Yo Ya, empecé a dale. explicar. Yo les voy a explicar acerca de la explicación de la fisiología de los signos que notamos en el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, la paciente de 50 años, pues vino con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, o sea, taquicardia, y justamente el doctor, ¿no? Yo voy a explicar esa parte de que cómo sucede esto. Usualmente en pacientes asmáticos, la obstrucción que se da por el incremento, ¿no? de la histamina en este caso, que genera una obstrucción y mucha hipersecreción de moco, no permite que salga exactamente, no permite la entrada de oxígeno ni la salida de dióxido de carbono. Por lo tanto, esto genera hipoxia y hipoxemia a nivel de la sangre. ¿Y esto qué sucede? Entonces, acá el cuerpo, para tratar de compensar, como anteriormente lo dijo, se activa pues el sistema simpático, y esto, para tratar de compensar esta baja de oxígeno, pues el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Es por eso que se nota taquicardia en el paciente, como un mecanismo compensatorio para mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos para que perfunda mejor. Y es por eso que se explica también la presión arterial, ya que si aumenta la taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto aumenta la presión arterial. Acá se nos dijo que la paciente consumía fármacos agonistas beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol el salbutamol, siendo exacto. Y estos pueden inducir taquicardia como efecto secundario, actuando justamente en el beta-1, ¿no? Pues usualmente estos fármacos, que en este caso el salbutamol, que debería actuar en el beta-2, que sí actúa realmente, pero también actúa en el corazón, a nivel del corazón, también reflejando, dando un mecanismo reflejo de taquicardia. Siguiente. La paciente también vino con una frecuencia respiratoria de 42 por minuto. Esto refleja taquipnia, que es muchas respiraciones por minuto. Y pues esto prácticamente, esta frecuencia respiratoria alta nos permite dilucidar que está aumentando. El cuerpo trata de compensar la llegada de oxígeno a los pulmones cuando hay hipoxemia. Por lo tanto, aumenta la frecuencia respiratoria. Usualmente esto sucede porque una vez que la sangre está con poco oxígeno, como vemos a su lado derecho en la arteria, cuando la sangre circula con poco oxígeno, pues tenemos nosotros vasoreceptores, quimiorreceptores ¿cómo se llama? En los cuerpos carotídeos, también tenemos en el arco aórtico, y estos exactamente llegan al bulbo raquídeo, que es el centro, que es el regulador del centro respiratorio, y otras funciones más. Y pues, eleva la frecuencia cardíaca como mecanismo compensatorio. Entonces, estos signos de hipoxia, pues, desencadenan estas respuestas por parte del cuerpo. Acá algo que quería resaltar, que era del atenolol, que anteriormente lo comentaron, que es una droga prácticamente beta-1 selectivo, bloqueante, pues ejerce un bloqueo a nivel de los receptores miocárdicos, pero también puede tener un efecto en los pulmones, en el beta-2 exactamente. Ahora, y es por esto que, como está disminuyendo el oxígeno, la saturación está disminuida. Prácticamente la saturación de oxígeno nos explica que, bueno, es cuánto oxígeno está adherido a la hemoglobina. Y usualmente esto que esté debajo de 95 y 100 es muy peligroso para el paciente. Es decir, que hay poco oxígeno adherido bueno, hay oxígeno, pero no la cantidad suficiente adherido a la hemoglobina. Siguiente. Y bueno, la flujometría. Anteriormente les expliqué que la flujometría se le hizo a este paciente fue pues con respecto al valor previsto, al valor normal, fue de 20%. O sea que este paciente, la señora en este caso, tenía una flujometría muy baja, que es de 20%, a comparación de lo que normalmente debería ser. Y justamente, ¿qué mide la flujometría? Pues mide la aspiración forzada. El flujo expiratorio máximo, que es el PEF, el pico. A mí les puse cómo es,
las gráficas, y en un paciente con asma usualmente sigue un patrón obstructivo, como vemos acá. El pico que vemos acá es bajo en un paciente con asma. Y acá es aún más. Y usualmente, ¿qué es la flujometría? Pues se mide a su lado derecho les puse con un flujómetro, aquí. Y en el paciente, normalmente, el valor normal en mujeres adultas tiene que ser de 400 a 500 litros por minuto. Y en este caso de la paciente era del 20% de todo esto, del total. Y eso es muy bajo para la paciente. Y es por eso que se notan todas estas reacciones compensatorias, todos estos mecanismos de compensación en la paciente, desencadenando, por ejemplo, aquí las sibilancias, en este caso. Las sibilancias son prácticamente son el resultado de que la expiración está siendo obstruida. Y como es en ambos pulmones, pues esto nos da a conocer que el asma está actuando a nivel de los dos pulmones, no solamente de uno. Así descartamos otras enfermedades, ¿no? Si la sibilante sería de solo un pulmón, se descarta otras enfermedades como tuberculosis en este caso. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿quién sigue? Sí, doctor. Bueno, sigue la insuficiencia respiratoria aguda, pero esto ya es un tema general, ¿no? Que luego ya se va a explicar de manera más detallada, ¿no? Con mis compañeros. ¿Puede darme un pequeño momento hasta que toque, no importa? Sigue. ¿Para quién va a tocar insuficiencia respiratoria? Sí, doctor, mi compañero ha ido. Sí, doctor. Ya. Ya. Bueno, en este caso, bueno, en términos generales, básicamente la insuficiencia respiratoria aguda es una condición o médica en la que el sistema respiratorio falla en su función básica, que en este caso es intercambiar el oxígeno, así como también el dióxido de carbono de forma adecuada, ¿no? Esto significa que el cuerpo básicamente no podría recibir suficiente oxígeno, ¿no? Lo que llamamos hipoxemia, y o no elimina adecuadamente el dióxido de carbono, lo que conocemos como hipercapnia. En cuanto a la palabra aguda, bueno, esto ya nos indicaría, ¿no? Que es un proceso que desarrolla en corto tiempo, un periodo corto de tiempo, ¿no? En este caso, en cuanto a la fisiopatología, bueno, son de acuerdo a los tipos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2, en el cual básicamente, a modo de resumen, en el tipo 1 aquí, el problema, que en este caso es lo hipoxémico, lo principal es una disminución, ¿no? Del oxígeno en la sangre arterial, ¿no? Técnicamente aquí esto ocurre cuando la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial, o sea, PaO2, cae por debajo de los 60 milímetros de mercurio, ¿no? En cuanto a sus causas más comunes, por ejemplo, tendríamos a la ventilación inadecuada, ¿no? Como por ejemplo en el caso de neumonías, ¿no? Que en este caso no está relacionado con el caso clínico. También otra causa común podría ser la alteración del intercambio gaseoso, ¿no? Que puede suceder si la membrana alveolocapilar está engrosada, ¿no? Como podría ocurrir en un síndrome de estrés respiratorio agudo. En cuanto a la de tipo 2, que en este caso es la hipercápnica, a modo de resumen, aquí el problema es una acumulación de dióxido de carbono en la sangre. Entre las causas más comunes pueden estar la debilidad de los músculos respiratorios, también tenemos la alteración del sistema nervioso central, en el cual aquí hay se deprime, ¿no? El impulso respiratorio, ¿no? O por ejemplo en una sobredosis de opiáceos. En cuanto a las restricciones mecánicas, bueno, aquí por ejemplo puede haber casos de obesidad, ¿no? O sobrepeso, así como también deformidades torácicas severas, ¿no? En cuanto a las etapas, bueno, aquí son 3 etapas, en las cuales tenemos etapa 1, etapa 2 y etapa 3, ¿no? En cuanto a la etapa 1, bueno, básicamente aquí la saturación periférica de oxígeno se mantiene en un 90% a más, ¿no? En el caso de la etapa 2, bueno, aquí es una hipoxemia grave y o hipercapnia leve, ¿no? Que en este caso la saturación periférica de oxígeno cae en un rango de 85 a 90%, ¿no? Que en este caso aquí, según el caso clínico, nos menciona que la saturación periférica de oxígeno está en un 85%, ¿no? Lo cual estaría casi ya en el borde, ¿no? Que podría pasar posteriormente ya a al caso de la etapa 3, ¿no? Que en este caso ya estaría relacionado con posibles ya tratamientos
más urgente, en este caso de la paciente. Y bueno, en cuanto a los signos y síntomas ya generales, podríamos tener en este caso disnea, que en este caso es dificultad para respirar, taquipnea, respiración acelerada compensatoria, taquicardia, que es el aumento del ritmo cardíaco por hipoxia que se presenta en esta paciente, cianosis, también se puede ver el uso de músculos accesorios, ¿no? Como por ejemplo los músculos del cuello intercostales, ¿no? En cuanto a las complicaciones relacionadas, bueno, aquí están, por ejemplo, si no se trata adecuadamente y rápidamente la insuficiencia respiratoria aguda, puede haber falla multiorgánica como por la hipoxia, ¿no? Sistémica y prolongada. También hay arritmias cardíacas por desbalance de gases y acidosis, fallo respiratorio agudo, que en este caso es la incapacidad de mantener una ventilación sin soporte, ¿no? Y daño cerebral irreversible, ¿no? Que en este caso, si la hipoxia es mantenida, ¿no? Si no se trata adecuadamente. Bueno, eso sería un aspecto ya general de este caso que mis compañeros van a exponer posteriormente. Ok. Bien, una pregunta. ¿Las hipoxias cómo las divides? Doctor, yo voy a hablar sobre la clasificación fisiopatológica de la hipoxia. Ya. Entonces te dejamos a ti. Ya, perfecto. Dale. Ya, empecemos con el concepto general que la hipoxia es la condición patológica caracterizada por la disminución de oxígeno disponible en el tejido para llevar a cabo sus funcionamientos metabólicos normales. Esto no se debe confundir con la hipoxemia, ya que la hipoxemia se refiere a específicamente se refiere a la a la baja concentración de oxígeno en la sangre arterial. Y la hipoxia puede existir incluso cuando hay una presión parcial del oxígeno de la sangre arterial normal, si hay una falta en el transporte o distribución o utilización del oxígeno. Se clasifica en cinco tipos, lo clasifica, que son 4, porque el metahemoglobinemia es un subtipo de la hipoxia anémica. Ya, empecemos con la hipoxia hipoxémica. Esta se origina por una baja presión parcial del oxígeno en la sangre arterial. Esta está disminuida y su causa está en el fallo de la oxigenación pulmonar, ya sea la ventilación, difusión, perfusión o cortocircuito, y esto afecta globalmente a todos los tejidos. En la hipoxia anémica, la calidad o funcionalidad de la hemoglobina es reducida. Aunque el oxígeno llega a los pulmones, no puede ser transportado efectivamente y esto ocurre en anemias o intoxicación por monóxido de carbono y metahemoglobinemia. En la hipoxia histotóxica, el oxígeno llega a los tejidos pero esta no puede ser utilizada por difusión mitocondrial y se inhibe el citocromo C oxidasa, bloqueando la producción de ATP y forzando el metabolismo anaeróbico con la acumulación de ácido láctico y los radicales libres. En la hipoxia isquémica, el problema es la reducción del flujo sanguíneo y no del oxígeno ni de la hemoglobina. Este puede ser focal, como un infarto, o global, como un shock, y no mejora con el oxígeno suplementario, y solo con la restauración del flujo. Ahora en la hipoxia por metahemoglobinemia, como mencioné anteriormente, es un subtipo de la hipoxia anémica, donde la hemoglobina está oxidada con hierro férico, lo que impide el transporte y liberación del oxígeno. Además, altera la curva de disociación, reduciendo aún más la entrada del oxígeno a los tejidos. Siguiente, por favor. Ya. Una vez entendido su clasificación general, es importante centrarnos en 2 tipos, que son los más frecuentes y relevantes, que es la hipoxia hipoxémica, que esta se va a caracterizar por una disminución de la presión parcial del oxígeno de la sangre arterial, lo que reduce la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre arterial, y su causa fisiopatológica es un tipo de hipoxia múltiple. Primero puede ser una disminución del oxígeno inspirado, como ocurre
grandes altitudes o en ambientes confinados en aire vicioso. Segundo punto podría ser que ya puede presentarse una hipoventilación alveolar producida por la alteración del sistema nervioso central, la debilidad muscular respiratoria o deformidad torácica. En un tercer punto están las alteraciones de la difusión alveolar capilar, donde las enfermedades como la fibrosis pulmonar o el enfisema dificultan el paso del oxígeno desde los alveolos a los capilares. Una cuarta causa podría ser el desequilibrio de la ventilación y la perfusión, ya que esto es muy frecuente en neumonías, asma o EPOC, donde la parte del pulmón está bien perfundidas, pero mal ventiladas o viceversa. Finalmente, los corticocircuitos intrapulmonares, como en la atelectasia o ciertas cardiopatías congénitas que permiten que la sangre desoxigenada pase directamente a la circulación arterial sin oxigenarse. En cuanto a las características clínicas de la hipoxia hipoxémica, presenta una disminución de la presión parcial del oxígeno en la sangre y de la saturación arterial del oxígeno. Su concentración de hemoglobina es normal, pero el contenido total del oxígeno en la sangre se encuentra reducido. En la parte de la hipoxia anémica, esto se produce cuando existe una disminución de la cantidad total de la funcionalidad de la hemoglobina, aunque la presencia parcial del oxígeno en la sangre y la saturación de oxígeno pueden estar normales, el contenido total de oxígeno en la sangre está disminuido debido a que hay menos hemoglobina disponible para transportarla. Y su principal causa fisiopatológica, esto incluye en anemias de distintos tipos, ya sea ferropénica, megaloblástica, aplásica y hemolítica. También esto puede incluir la intoxicación de monóxidos de carbono, donde la hemoglobina se une de una forma irreversible al dióxido de carbono en lugar de al oxígeno, y forma un carboxihemoglobina. Y esto, asimismo, la metahemoglobinemia inducida por los nitritos o ciertos medicamentos alteran químicamente la hemoglobina oxidado en el hierro y en su forma. Y esto es incapaz de fijar el oxígeno. En cuanto a nuestro caso, la señora Gina en su hipoxia presenta claramente a un tipo de hipoxia hipoxémica y no a un anémico. Esto se basa en los hallazgos clínicos que nos presenta, ya que su presión arterial de oxígeno de la sangre se encuentra disminuida y su saturación de oxígeno es de un 85% al aire mental, lo cual esto nos va a indicar que hay una insuficiencia del oxígeno arterial, y esto es característico de la hipoxia hipoxémica. Gracias. Una pregunta, Nalu, solamente una pregunta, ¿ya? Dime cómo está, por ejemplo, la saturación de oxígeno cuando tenemos una anemia, vamos a poner una anemia hemorrágica, ¿ya? Una anemia por pérdida sanguínea. ¿Cómo está la saturación? Doctor, ¿podría repetir? No lo escuché muy bien. ¿En una anemia? En un paciente que tiene una anemia por pérdida. Una anemia por una hemorragia aguda o crónica, etc. ¿Ya? Lo cierto es que tiene una anemia, una hemoglobina, vamos a poner de 8, de 6, de 7, lo que quieras. ¿Cómo se encuentra la saturación arterial? Generalmente creo que se mantendría normal. ¿O me equivoco? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Rafael?
Tendría sentido, ya que, bueno, la saturación periférica del oxígeno puede ser engañosamente normal hemorragia, ¿no? Ya que el paciente puede estar hipóxico a nivel tisular, ¿no? Por esta anemia, aunque el oxímetro no lo pueda reflejar, ¿no? Eso, por eso sería clave, ¿no? Revisar, por ejemplo, ya exámenes de hemoglobina en este caso, ¿no? También Ya, el estado. Rafael, y si yo tuviese una anemia, por ejemplo, por una intoxicación de monóxido de carbono, ¿cómo estaría? No, mejor dicho, no tengo anemia, yo ahora tengo una intoxicación de monóxido de carbono. ¿Cómo estaría la saturación? Doctor, Jefferson. la saturación de oxígeno mide exactamente cuánto oxígeno está adherido a un glóbulo rojo o a la hemoglobina. Exactamente eso. Entonces, en una anemia, por ejemplo, se pierden los glóbulos rojos, pero el oxígeno que sigue transportando es igual. O sea, la cantidad de oxígeno que transporta es igual. Pienso que en una anemia no habría disminución de saturación. Más bien lo que dijo anteriormente, en una si la hemoglobina está adherida a monóxido, ahí sí disminuye la saturación porque no hay un espacio para el oxígeno en este caso. Ok, ya, muy bien. Ya, efectivamente, ¿no? La anemia, una anemia, digamos, por pérdidas o una anemia de la hemoglobina, yo puedo tener 8 gramos, 4 gramos, pero definitivamente la hemoglobina está saturada al 100% de los 4 gramos. Por consciente no hay desaturación. Lo que pasa es que hay hipoxia porque llevo menos oxígeno a la célula, ¿no? Y en una anemia por alteraciones de la afinidad de la hemoglobina, puede ser intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro, etcétera, la saturación obviamente cae, básicamente, ¿no? Sin haber hipoxemia. ¿De acuerdo? Por eso que toda hipoxemia produce desaturación, pero no toda desaturación es por hipoxemia. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién sigue? Buenas tardes, doctor. Johan Jara, buenas tardes, y compañeros también. Acá están los dos tipos de hipoxia que faltaban, ¿no? La circulatoria y la histotóxica. Primero empezamos con la circulatoria, en la cual se van a dar cambios que van a conducir a la disminución de la perfusión sanguínea en los tejidos, ¿no? Entonces va a haber un suministro, inadecuado de oxígeno. Ahora, los mecanismos fisiopatológicos como tal se ven en la disminución del gasto cardíaco, cuando se obstruyen también vasos sanguíneos y cuando se vasodilata excesivamente. Ahora, para no ser larga también y ser lo más sintético posible, acá en la diapo de hipoxia circulatoria vemos que la presión arterial de oxígeno y el contenido de oxígeno son normales, pero lo que disminuye es la cantidad de sangre y por lo tanto también lo de oxígeno. Y que la hipoxemia, en este caso, está causada por disminución del flujo sanguíneo y también insuficiencia vascular. Ahora, otro mecanismo también puede ser los cortocircuitos, ¿no? Arterionosos. Ahí lo que está dibujado, es lo que va a ocurrir en este caso. Por ejemplo, cuando baja la presión arterial, no llega correctamente la sangre a la célula. Entonces, a eso se le denominaría una hipoxia circulatoria, pues, ¿no? Porque no está llegando la sangre correctamente. Y justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Que baja la saturación de oxígeno, pero esto por un mecanismo, digamos, de hipoperfusión. El siguiente, por favor. Ya, y ahí está la hipoxia histotóxica, en la cual es la deficiencia que tiene el oxígeno para ser utilizado, a pesar de que esté en cantidades normales o insuficientes, no puede emplearse. Ahora, ¿por qué? Justo lo hemos comentado, ¿no? La intoxicación por cianuro o por monóxido de carbono, o también puede ser metales pesados y algunas toxinas, ¿no? Propio ambiente. Su mecanismo como tal es que el cianuro va a bloquear el complejo 4 de la cadena respiratoria, entonces inhibe el uso del oxígeno a nivel de la respiración celular. En cuanto a el monóxido de carbono, el monóxido se une, ¿no? A la hemoglobina, entonces tiene una afinidad mayor que el oxígeno, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Y en la parte de los metales pesados, como puede ser el mercurio y el plomo, ¿no? Que también pueden interferir con los mecanismos de la cadena respiratoria normal. Ahora, va a ser causada, como dije, por la incapacidad de los tejidos al utilizar el oxígeno y la presión arterial de oxígeno y el contenido de oxígeno son normales, pero los tejidos están muy hipóxicos. Ahora, justo para contestar la pregunta que acaba de hacer un momento, que la presión venosa de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno y la saturación puede estar elevados, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque el oxígeno no está siendo utilizado. ¿Por qué? Porque al haber cianuro, por ejemplo, monóxido de carbono,
la célula no está utilizando el oxígeno como tal. Entonces, lo que pasa, esa flecha roja, es el retorno venoso, y lo que ocurre ahí es que aumenta el oxígeno y va a disminuir también el CO2. ¿No? Así es. Bien, y eso sería por parte de la exposición. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar acerca de una poco, se nos pidió, justamente en el caso de las preguntas, acerca de una insuficiencia respiratoria aguda, pero con hipercapnia o sin hipercapnia. Pero para poder entender este punto es que yo decidí poner esta clasificación según la gasometría arterial, que por ejemplo teníamos la 1, la 2, la 3 y la 4, siendo la 1 la hipoxemia, donde una característica va a ser la oxidatoria. La 2, la hipoxemia, con esta sí va a tener una hipercapnia, y más que todo está afectada por una función ventilatoria. El tipo 3, una hipoxemia con o sin una hipercapnia, y esto más que todo también es perioperatorio, es una característica en esta situación. Y la 4, que es una hipoperfusión, y sus características por el shock. Bien, entonces le paso a mi siguiente compañera que va a hablar un poco más de este punto. ¿Quién va a hablar ahora? Sí, doctor, estaba teniendo problemas para encender la cámara. Aquí, doctor. Bueno, esto es según en base a los resultados que se tenga de gasometría. Entonces, dentro de estas insuficiencias respiratorias, vamos a hablar acerca de la insuficiencia respiratoria donde lo predominante es la hipoxemia. Pero es hipoxémico sin llegar a tener la hipercapnia. Esto quiere decir que dentro de esta insuficiencia respiratoria nosotros vamos a tener una hipoxemia severa, donde los valores de la presión parcial de oxígeno son menores a 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, los valores de la presión parcial de dióxido de carbono están en valores normales o llegan a estar bajos. Entonces, la oxigenación de la sangre aquí va a ser insuficiente. Sin embargo, a nivel de la ventilación, la eliminación del dióxido de carbono va a estar casi adecuada. A diferencia de lo que se va a ver dentro de la insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entonces, para poder explicar acerca de esta insuficiencia respiratoria tipo 1, vamos a ver cuáles van a ser los mecanismos fisiopatológicos que van a ocasionar a esta insuficiencia respiratoria. Quiero hablar acerca del shunt pulmonar y del desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. En el caso del shunt pulmonar, como lo vemos en la gráfica inferior, vemos... ¿Puedes hacerle un poquito el zoom? Ya, gracias. Como vamos a ver, en el shunt pulmonar vamos a tener que, por alguna razón, a nivel de las vías respiratorias, va a haber este problema dentro de poder continuar con el flujo respiratorio. Mientras que a nivel de la perfusión, la circulación de la sangre a nivel de los capilares pulmonares se va a mantener. Entonces, lo que pasa dentro del shunt pulmonar es que debido a la presencia de esta obstrucción, ya sea la razón cual sea, va a terminar afectando a este intercambio gaseoso a nivel del alveolo y los capilares pulmonares, y no se va a llegar a dar una correcta oxigenación de la sangre. Para ello podríamos tomar un ejemplo, el caso, por ejemplo, de hablar de, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo, ya. El caso de tener, disculpe, a ver, en el caso de hablar acerca de neumonía, dentro de neumonía vamos a tener consolidaciones pulmonares. Las consolidaciones pulmonares son aquellas zonas del pulmón donde el espacio intraalveolar va a verse ocupado ya sea por un exudado inflamatorio de predominancia neutrofílica, así como otros componentes
que no deberían encontrarse dentro de este espacio intraalveolar porque el alveolo recibe este flujo de aire. Y al tener a esta ocupación dentro del espacio intraalveolar, se va a dificultar poder darse la oxigenación de la sangre. Y este sería un ejemplo donde vemos el mecanismo fisiopatológico del shunt pulmonar. Pero fuera de estos espacios de consolidación pulmonar, se va a encontrar otros espacios pulmonares donde sí se va a poder llegar a dar esta relación ventilación-perfusión, y por ello va a haber zonas donde el intercambio va a estar afectado como otras no. Ese es en el caso de, si podemos hablar de este ejemplo. Y bueno, un poquito más arriba, por favor. Ya. Y bueno, por otro lado está pues la parte de esta relación ventilación-perfusión. En el caso de encontrar un desequilibrio, podríamos hablar de dos cosas. Uno es en el caso de que tengamos, si bien una buena perfusión, vamos a tener una mala ventilación. O tener pues una buena ventilación, pero tener una mala perfusión. Por ejemplo, acá si hablamos de, por ejemplo, el mecanismo de cómo el asma puede acarrear esto de la insuficiencia respiratoria, lo que sucede es que a nivel del estrechamiento de estas vías respiratorias y la obstrucción que se dé para el flujo respiratorio en ciertas zonas pulmonares, esto pues va a conllevar que se dé pues una mala distribución del aire a nivel pulmonar. Y se va a crear este desajuste entre la relación ventilación-perfusión, afectando pues este equilibrio. Y pues aquí nos vamos a ver dentro de una hipoxemia porque el oxígeno no va a llegar a los capilares pulmonares de forma eficiente. Pero en cuanto al dióxido de carbono, este se va a seguir eliminando relativamente bien. Y pues, un poquito más pequeño, por favor. Algo que quisiera mencionar es que dentro de este tipo de insuficiencia respiratoria, nosotros vamos a encontrar que lo que vamos a ver es lo característico que es la hipoxemia. La hipoxemia con valores donde la presión parcial de oxígeno va a estar menor a 60 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial del dióxido de carbono puede estar en valores normales a bajos. Y la gradiente, que es la gradiente alveolo arterial de oxígeno, va a estar incrementada por valores mayores a 20 milímetros de mercurio. Y lo que nos indica, pues, esta gradiente alveolo arterial de oxígeno es que también se está dando este ingreso del oxígeno de los alveolos hacia los capilares pulmonares. Entonces, estos mecanismos fisiopatológicos que he mencionado son los que principalmente nos explican cómo es que se produce esta insuficiencia respiratoria hipoxémica. Mm, bueno, muchas gracias. Va a continuar mi compañera Elena. Una pregunta antes de pasar. En una diapositiva anterior, creo que la primera, la que está atrás, adelante, ahí. Ahí dice, dice PA, una raya A minúscula O2, ¿de acuerdo? Más abajo, debajo de PO2 alto. Dice PA-A minúscula O2, debajo de PaCO2 alto. ¿Qué significa eso? Eso. Doctor, sería la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Correcto. ¿Cuánto es la gradiente normal? De 0 a 20 milímetros de mercurio. Ya. Todas las hipoxias hipoxémicas tienen gradiente elevada. La gradiente se altera cuando está elevada, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿todas las hipoxias hipoxémicas tienen gradiente elevada?
No, doctor, algunos pueden No, prestar normal. correcto. ¿Cuáles están normales? Las normales más que todo es cuando la función ventilatoria falla. O sea, por Ya, ejemplo, cuando en el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, o sea, cuando ya, los, perfecto. ujú, los Ya, músculos... en Sí. ellos la gradiente es normal. Ujú. Ok. ¿Y en cuáles la gradiente está alterada? Mayormente cuando se da o sea, se da un problema, una alteración en la ventilación-perfusión. Ya, Por ejemplo, cuando un shunt o cuando hay una baja perfusión, sí, por un tromboembolismo, por ejemplo. ok. Muy bien. Ya, toda enfermedad pulmonar. Exacto, sí, las No extrapulmonares así. serían las normales. En las extrapulmonares, que son las hipoventilatorias, que es todo lo que es sistema nervioso central, periférico y todo ello, tienen gradientes normales. Sí. La altura, ¿cómo está la gradiente? Ojo que la altura es hipoxémico, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿cómo está? No hay enfermedad pulmonar, No. salvo que haga enfermedad pulmonar, porque yo puedo hacer mal de altura y hago un edema pulmonar, ahí ya tengo. Pero ¿cómo está en la altura? Cualquiera de nosotros que va a la altura, ¿cómo está la gradiente? Y sí es alterada. ¿Cómo? Porque la presión arterial de oxígeno es mucho menor debido a que la presión inspirada en Ya, ya. altura es menor. ¿Y cómo está la gradiente ahí, en altura? En altura está elevada. No, disminuida, perdón. ¿Cómo que No, disminuye? Sí, de 0 a 10, de 0 a 20. perdón, sí, no, está elevada. 1 menos 3, ¿qué? No, sí está elevada. O sea, más de 20. Claro. Ay, ¿quién ayuda? Ya se mareó ya. ¿Quién la ayuda? ¿Cómo está la gradiente alveolar? Hasta ahorita ha sido muy bien, ¿ah? ¿Ya? ¿Cómo está la gradiente alveolar arterial en altura? No, sí estaría disminuida, doctor, porque la presión alveolar de oxígeno va a ser menor. Ya, o sea que significa que existe gradiente alveolar arterial disminuida. Sí. ¿Y cuáles son los valores de ella? Menos de 0. No sería, creo que no sería negativo, solamente es que la... Bueno, ahí sí tengo ciertas dudas, doctor. Ya. A ver, ¿quién aclara ese concepto? El valor de la gradiente de 0 a 20. 0 a 20. Es normal. Y Elena dice, Elena Grace, ¿no? Todo junto, ¿no? Sí, doctor, es un nombre compuesto. Ya, ¿cómo está la gradiente en la altura? Es la pregunta. ¿Está normal? ¿Está elevada? ¿O está disminuida? Porque ahí han puesto el término de Elena Grace ha dicho hasta disminuida. ¿Qué dice Flor? Vamos por partes. ¿La gradiente alveolar puede estar disminuida en algún momento? ¿Sí o no? Doctor, los valores de la gradiente alveolar arterial, no permitirían que esté disminuida, porque o estaría normal o estaría aumentada. Así es. O sea, no existe gradiente disminuida en primer lugar. No existe. Yo puedo hablar que la gradiente disminuye cuando esta estaba elevada y la estoy disminuyendo hacia el valor normal. Recién ahí puedo emplear el término disminuye la gradiente. ¿Ok? Pero si yo estoy en la altura, mi gradiente alveolar arterial está normal. Lo que pasa es que tengo menos moléculas de oxígeno. Pero, por ejemplo, vamos a poner que acá en Lima pasaron 100 milímetros de mercurio al alveolo y pasaron del alveolo al capilar, vamos a poner que pasaron 90. Ya. ¿Cuánto es la gradiente? 10, normal. Normal. 100 menos 90, 10, normal. Yo tengo 100 milímetros de mercurio de oxígeno en el alveolo y tengo 100 milímetros de mercurio de oxígeno en el capilar. ¿Cuánto es mi gradiente? 100 menos 100, 0. Es normal. ¿De acuerdo? Yo puedo tener 100 milímetros de mercurio en el alveolo y puedo tener 80 milímetros de mercurio
En el capilar, 100 menos 80, 20, gradiente normal, por eso que el 80 es normal. 80, 100 milímetros es normal la PO2. ¿Qué pasa en la altura? En vez de tener 100, tengo 80. Pero esos 80 pasan los 80. Sigo siendo hipoxémico, pero mi gradiente es 0. De esos 80 que estaban en altura, vamos a poner que yo estoy más arriba, llego a 70 milímetros de mercurio. De esos 70, pasan, vamos a poner 60. 70 menos 60, 10, gradiente normal. Pero sin embargo estoy hipoxémico, porque estoy con 60 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? O sea, la gradiente sigue siendo normal. ¿Okay? Lo que pasa es que la gente de altura, cuando se adapta, manejan gradiente 0. ¿No? Ok. Muy bien, gracias a la dos. ¿Quién sigue? Bueno, continuaba yo, doctor, sobre la insuficiencia respiratoria, pero ya con hipercapnia, del tipo 2. Ya bien, en esto, más que todo, como ya lo había mencionado, esto más está involucrado con una hipoventilación, ya que va a ser, al nosotros hiperventilar, va a ser mucho más difícil que podamos expulsar el CO2. Por lo tanto, vamos a tener en la sangre una mayor concentración de CO2. Y esto mayormente tiene que ver con la función ventilatoria. Y como ya lo había mencionado también, esto no es que nuestros pulmones en sí estén dañados, sino son ya extrapulmonares, como por ejemplo en el centro respiratorio que va a encontrarse en el tronco encefálico, es el que va a estar dañado. O también puede ser por neuropatías periféricas, como en ese Guillain-Barré, que va a estar afectada la segunda motoneurona, y esto va a impedir que nuestros músculos encargados de la respiración pueda empecé yo a hipoventilar. O, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que me va a provocar una isquemia, y esta isquemia puede también afectar al tronco encefálico, y por lo tanto este centro respiratorio se va a inhibir, entonces esto va a ocasionar a que no se dé una buena respuesta por parte de mis músculos respiratorios. Y esto va a provocar una hipoventilación. Aquí, como ya lo he mencionado, mi gradiente alveolo arterial de oxígeno se va a encontrar normal. Y bueno, eso más que todo, verán. Eso más que todo, pero también hay otro, que es que también podemos presentar hipercapnia teniendo una alteración de ventilación-perfusión. Y esto más que todo se da, por ejemplo, en una época grave, ya que un mecanismo en que vamos a intentar respirar, pero al ser tan, digamos, crónico, grave como la palabra, es que voy a empezar a fatigar a mis músculos respiratorios. Entonces, esto va a ocasionar a que tenga yo una alteración de la ventilación, ¿no? Entonces, voy a empezar a acumular CO2, pero también se puede dar por el daño severo que compromete el intercambio del oxígeno, como también la eliminación de CO2, como es la neumopatía intersticial crónica, ¿no? Y es que aquí ya se va, bueno, aquí sí me confundí, no debería estar la disminución del gradiente alveolar arterial, solamente podría verse que está alterada, entonces vamos a ver un incremento de este gradiente. Eso sería todo por mi parte, doctor, gracias. Buenas. Muy bien. Perdón. Entonces, en la última diapositiva, previamente a esta, ahí hay que ahí está. Sí, Ahí sí. corregirlo, así es, ¿no? Porque no existe gradiente disminuida. Sí, disculpe. Una pregunta. Sí, doctor. ¿Cómo defines o cómo definen, la pregunta es abierta para el que quiere contestar, ¿no? ¿Cómo se define hipoventilación? ¿Cómo defines la hipoventilación? Dale. Más que todo sería por la concentración del CO2. Correcto. Entonces, las enfermedades extrapulmonares, en donde, porque tú has puesto bien claro las enfermedades extrapulmonares que incrementan el CO2, ¿no? Son enfermedades de falla ventilatoria, ¿de acuerdo? Sí. Ya, tú puedes encontrar enfermedades pulmonares con falla ventilatoria. Disculpe, doctor, ¿podría repetirlo una vez más? Ya, se puede encontrar enfermedades pulmonares
con falla ventilatoria. Sí, ¿no? O sea, sobre todo en... No es muy común, porque yo leí que lo comúnmente era por extrapulmonar, pero no estoy muy segura. Pero sí, Porque tú lo has dicho, ¿ah? Porque tú has dicho que hay enfermedades pulmonares que pueden incrementar el CO2. Ahí estás poniendo el ejemplo. El mecanismo de alteración de Q es una enfermedad pulmonar. Pero tienes ahí unas causas donde te dice de que el ejemplo, el PO2, etcétera, y arriba dice hipercápnico. O sea, esta diapositiva, lo mío, yo no sé por qué dudas, ¿no? ¿Sí o no? Ahí tú dices, ve, insuficiencia respiratoria aguda con hipercapnia, falla ventilatoria. Y tú me estás diciendo, la hipercapnia, falla ventilatoria. Y ahí tienes mecanismos fisiopatológicos de alteración BQ, es decir, enfermedades pulmonares. O sea, las enfermedades pulmonares pueden incrementar el CO2 y yo puedo tener enfermedades pulmonares con falla ventilatoria, correcto. Ok, doctor. Es que pensé que era como una causa ya más secundaria, entonces no pensé que era... No. Lo que pasa es que se pueden asociar una con otra. El mismo paciente puede tener varios eventos a la vez, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién sigue? Sí, quería ahora enfatizar lo que vendría a ser esta influencia sí de cambios neurológicos, pero más que nada no directamente sobre la enfermedad, sino más que nada exacerbar esta enfermedad, por así decirlo, ¿no? Si bien sabemos que el desarrollo pulmonar va a dividirse en varias etapas, justo en la diapositiva podemos ver de que podemos decir que hay una fase embrionaria que sí más que nada comprendería estas primeras de la semana 3 a la 6, donde vamos a ver que va a haber se va a formar el divertículo laringotraqueal, que es la parte del intestino primitivo anterior. Y lo que en sí importa es que va a dar origen tanto a la tráquea y los bronquios principales. Y en esta etapa es que más que nada se desarrolla lo que vendría a ser malformaciones de estructuras mayores, tanto como una atrofia traqueal o una fístula traqueosofágica, que esa alteración puede conducir al que afecten consecuencias funcionales que van a afectar más que nada al que vendría a ser el flujo aéreo, ¿no? Predisponiendo tanto a obstrucciones como a infecciones respiratorias frecuentes. Y esto, si no se resuelven adecuadamente, no pueden dejar secuelas estructurales que en sí contribuirían a la aparición de este patrón obstructivo que podría ser similar al asma o a cuadros de insuficiencia respiratoria en etapas de la vida, ¿no? Ya luego, en sí, las etapas que sí más definidas son las etapas pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar de este desarrollo más que nada de los pulmones. En la etapa pseudoglandular, que va a ser de la semana 6 a la 16, sí se concentra más que nada en la formación del árbol bronquial, ¿no? Ya que se van a ramificar tanto los bronquiolos secundarios y terciarios hasta formar los bronquiolos terminales. Si este proceso en sí se da incompletamente o es anómalo, se van a desarrollar vías aéreas más estrechas y menos numerosas, lo cual incrementa justo esta resistencia al paso de aire. Y esta anatomía ya congénitamente estrecha puede no manifestarse en reposo, pero ante cualquier inflamación, infección o un estímulo alérgico se genera una obstrucción significativa, ¿no? Lo que favorecería este desarrollo temprano del asma bronquial, además de características que aumentarían este riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria aguda durante crisis asmáticas, debido a que hay una menor reserva para ventilar eficientemente, ¿no? En el caso de la fase canalicular, que ya es de semana 16-26, se desarrolla lo que viene a ser más que nada los bronquiolos respiratorios y los primeros sacos terminales, y aquí también se diferencian los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y comenzarían una vascularización alveolar. Y bueno, una maduración incompleta en esta etapa conlleva que una barrera alveolo-capilar poco eficiente y un sistema de tanto ventilación-perfusión que sea desigual, ¿no? Y estas condiciones pueden no ser evidentes en condiciones basales, pero de una crisis de asma donde hay este atrapamiento aéreo, esta broncoconstricción e inflamación de la vía aérea y bueno, la ineficiencia en intercambio gaseoso va a aumentarse aún más, lo que puede precipitar más la hipoxemia, y si no se corrige ya podría llegar a estadios como de una insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Que es hipoxémica. En la fase sacular en sí, que ya va desde la semana 26 hasta el periodo de nacimiento del feto, ¿no? Va a desarrollarse un desarrollo de los alveolos, justo alveolos primitivos y este aumento de la producción de surfactante de los neumocitos tipo 2. Y bueno, un déficit de esta sustancia, especialmente en los neonatos prematuros, es lo que lleva a colapsos alveolares como la atelectasia o también una disminución de la distensionalidad pulmonar, ¿no? Y esto generaría un pulmón más rígido y que responde peor ante estos eventos de broncoespasmo o inflamaciones. Y por lo tanto, se vuelven más vulnerables a estas
crisis asmática severa. Y en ese contexto la presencia del asma no solo se hace más evidente, sino también sería más peligrosa, ya que reduce esta capacidad de recuperación del pulmón y se incrementaría el riesgo de progresar a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y ya finalmente tenemos la fase alveolar, que va a ir justo de estas semanas 32 de gestación hasta los 7 o 8 años del niño. Y este es donde se va a dar mayor parte de la alveolización. Y aquí justo este número de alveolos por ejercicio se multiplica hasta 10, lo cual es clave para tener una buena capacidad pulmonar. No obstante, esta etapa en sí es bastante sensible a factores externos, ¿no? Tanto como la exposición a contaminantes, a humo de tabaco, a infecciones respiratorias repetidas o alérgenos ambientales que pueden frenar o alterar este crecimiento alveolar que se viene dando, ¿no? Y esto da lugar a que un pulmón con una menor superficie de intercambio gaseoso y con tendencia a hiperactividad bronquial crónica, lo cual se manifestaría clínicamente como un asma persistente, además de que un pulmón subdesarrollado en términos funcionales más que nada es más susceptible a desarrollar algún tipo de insuficiencia respiratoria, ¿no? Con una exacerbación asmática severa, ¿no? Especialmente si hay un broncoespasmo difuso, una hipersecreción de moco o alguna fatiga de los músculos respiratorios. Gracias. Bueno, ahora para continuar, vamos a hablar sobre la interpretación de los análisis de gases arteriales ya relacionado al caso clínico, ¿no? Primero vamos a ver los valores del AGA que nos presentan en el caso, que es, su pH es de 7.48, o sea que está más elevado del normal. Su bicarbonato es de 24, está dentro del rango del normal. Su presión parcial de CO2 es 30, que está disminuida, y su presión de oxígeno también es 55, que también está disminuida. Ahora vamos a pasar a analizar un poco cada uno de estos factores. Primero, la presión parcial de oxígeno, que es 55. Esto pues nos diría que es una hipoxemia, porque pues el valor esperado es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y bueno, en este caso nos indica una hipoxemia moderada, y esto sería más por la incapacidad de los pulmones justo para poder oxigenar la sangre adecuadamente, y esto más que nada, perdón, creo que no sé mi cámara. Qué raro. Ya, ahora sí creo. Disculpen. Bueno, esto es más que nada justo por la exacerbación que tiene el asma, ¿no? De la paciente que presenta. Y bueno, justo también la obstrucción bronquial, ¿no? Que provoca que pues, el aire no llegue eficientemente a estas áreas de intercambio gaseoso. Bueno, en este caso, como mencioné, pues la causa puede ser la obstrucción. También se menciona una hiperinflación pulmonar que se muestra en la radiografía. Y bueno, esas serían un poco las causas. Luego tenemos el valor de presión parcial de CO2, que es de 30. Y esto, bueno, nos daría una hipocapnia, porque, aunque es leve, porque los valores normales son de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Y esto más que nada podría ser pues un intento más que nada compensatorio, ¿no? Porque pues en los casos de insuficiencia respiratoria aguda, los pacientes lo que tienden a hacer es a hiperventilar, una respiración rápida y superficial más que nada. Y esto pues en un esfuerzo de aumentar el oxígeno que ingresa, ¿no? Pero eso es lo que también lleva a que se elimine más el CO2. Ahora, en cuanto al bicarbonato, pues este es de 24 y está en valores normales. Pero ya más que nada, ahora esto vamos a relacionarlo con primero el pH para ver si es que hay casos de acidemia, de acidosis o de alcalosis, ¿no? Primero vemos el pH que está ligeramente elevado, y bueno, esto nos dice ya que sería una alcalosis, ¿no? Pero para poder ver si es que es respiratoria o metabólica, vamos primero a pasar al bicarbonato que está normal. Entonces eso pues no nos indica mucho, pero en el caso del valor de el dióxido de carbono, de la presión de dióxido de carbono, pues este está disminuida, entonces sería una alcalosis respiratoria. Y bueno, más que nada eso es lo que presentaría en este caso nuestra paciente, pero normalmente en estos casos se esperaría pues ver una respuesta compensatoria del del bicarbonato. Pero en este caso no se ve una variación mayor, ¿no? Y eso podría ser porque nos dice que tiene estas crisis agudas, entonces podría ser que el cuerpo no esté todavía compensando, porque pues esta compensación por el riñón demora un poco más de tiempo que la compensación normal por la respiración. Entonces eso podría ser como la explicación de por qué es que no hay una compensación aún en el caso del bicarbonato. Y bueno, eso sería más sobre los análisis arteriales. Solamente un comentario, ¿ya? El bicarbonato está elevado
como tú lo has dicho, ¿no? Cuando el evento es crónico. Por ejemplo, yo tengo un evento agudo, entonces incremento mi frecuencia respiratoria, bajo mi CO2 y me voy a la alcalosis respiratoria. ¿Y por qué? Porque incrementé la frecuencia respiratoria con la finalidad de incrementar mi oxígeno, ¿de acuerdo? Y el bicarbonato se mantiene normal porque demora 3 días. Pero si yo vengo con el mismo evento, por ejemplo, aumentando mi frecuencia respiratoria, estoy en hipoxemia y el CO2 lo tengo bajo, pero sin embargo el bicarbonato lo tengo alto, ese sí es una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. O sea, el hecho de tener un bicarbonato elevado me está diciendo que probablemente yo lo elevé porque elevé el CO2. Al elevar el CO2 elevo el bicarbonato. Y estando en esas circunstancias, mi pH está normal, pero estoy en una insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo. Si yo, estando en insuficiencia respiratoria crónica, hago una neumonía, lo que hago, voy a aumentar mi frecuencia respiratoria inmediatamente y ese CO2 que estaba alto lo voy a bajar, pero no va a bajar en la misma magnitud del bicarbonato y va a venir alto. Entonces, bicarbonato alto siempre me está diciendo, en el caso de una enfermedad pulmonar, que esta puede ser una enfermedad crónica, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Tracy, ¿quién sigue? Muy bien, David. A ver, ya, solamente bueno, está bien que hayan hecho un poco de farmacología, todavía le falta profundizar en ese tema, pero bueno, no es tampoco un requerimiento ahora. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, no hemos profundizado demasiado, ¿de acuerdo? Pero ustedes se dan cuenta que hay varios conceptos que hay que todavía ajustar, tenerlos más claros, básicamente. ¿Ok? Voy a pasarles lista, ¿ya? Cuando les pase lista, me ponen su cámara, ¿ya?
Empiezo ya. David Guamán, Natividad. David. Ok. Luego tengo Guamaní, Pumariacra, Edgar. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok. Flor Janet. Flor de Janet es Guamaní Díaz. Buenas tardes, doctor. Mi cámara se está encendiendo. Ah, ya, perfecto. Buenas Ok. tardes. Buenas tardes. Luego tengo Gerson Huaracha Quispe. Doctor, buenas tardes. Gerson, buenas tardes. Luego tengo Cintia Huaranca. Buenas tardes, doctor. Aquí. Muy bien. Guayguamesa Padilla Yajira. Buenas tardes, doctor. Presente. La última ha sido tú, ¿no? Presente, Guaita Caroma Cadrián. Su audio está apagado, creo. Doctor, su audio está apagado. Luego está Andaluz. Presente, doctor. Ahorita. Ya. Sí, hiciste buen recuento, ¿eh? Doctor, seguiría yo en la lista, pero su audio está apagado. Su audio, doctor. Se apagó de casualidad, pues disculpen. Pero, ya. William. Sí, Hurtado Calderón. Después está Rafael Hurtado, sevillano. Presente, doctor. Buenas tardes. Allá. Ok. Luego tengo Kiara Ibaceta Aquino. Doctor, buenas tardes, presente. No sé si me logra ver. No, la verdad que no te veo nada, está toda oscura tu cámara ahí, pues. ¿Ya? A ver. Ahora sí. Ya. Ahora sí, No, doctor. ya, se esconden, pero. Ya. Taisi y Parraguirre. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Ok, muy bien. Luego tienes Elena Gris y Ruiz, ¿no? Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Muy bien, ok. Y Jara Johan Alvarado. Sí, doctor, buenas tardes. Presente. Okay. Y luego tengo Javier Moreno Francisco. Sí, doctor. Aquí estoy. Buenas tardes, Muy bien, presente. bien. Luego está Jiménez Jovanovich Támara, ¿no? Sí, Muy bien. doctor, presente. Ah, sí. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Poma Manuel. Sí, doctor, buenas noches ya. Estamos tratando la noche. Buenas noches ya, pero sí, así. Ya, y Lagunes Yimpe Juan Carlos. Sí, doctor, aquí presente. Buenas noches. No sé si me puede ver. No te veo. Ya. Para reconocerte, pues, también si no te veo, te pongo 10. ¿Ah? Ya, okay. Ya, muy bien, ya. Ok, no hemos profundizado mucho, ya, porque no se puede a veces profundizar mucho en la virtualidad, es verdad, ya, pero de todas maneras, no lo han hecho mal, ¿no? Ya. Pero aún así ustedes se dan cuenta que existe una brecha, un distanciamiento de muchos de los conceptos, ¿no? Algunos contestan bien, lo tienen claro, tienen en duda, a pesar de que incluso está escrito ahí, ¿no? Pero eso se supone que lo van a ir mejorando. Bueno, eso es todo de mi parte, ¿ya? Muchas gracias y los espero ver más adelante en algún momento. ¿Ya? Suerte, cuídense. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias, cuídate.